De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Esta es una palabra de archivo de las prédicas de Aliento del Cielo. Siempre es bueno recordar y ser bendecido con la palabra de Dios, que es de siempre y para siempre. Así que te dejamos ahora con un mensaje de Dios a través de los archivos de Aliento del Cielo para compartir con ustedes en Radio América el Más que Vencedores. Hermanos, Evangelio de San Juan, entonces, capítulo 1, desde el versículo 1, y así dice, así leemos: en nombre del Padre, el Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos ahora a la primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 1. Se lo leemos de acá o lo ven en pantalla si se complica para tener todo a la vez. Y en primera entonces de San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor, te damos. Solamente quédate, Señor, y eso nos bastará, porque tu presencia, Señor, lo suplirá todo. Tú bastas, Señor, para todo y para todos. En ti está la abundancia de vida para nosotros, Señor. Tomá, Señor, cavidad en nosotros, incorporá tu gloria a nuestras vidas, acrecentá tu brillo, Señor, y resplandecé con tu grande e infinito amor, Señor, de tal manera que rejuvenezcas, Señor, en fuerzas, en vigor, en ánimo, en victoria y en soluciones alcanzadas por tu favor, en el nombre bendito de Jesús. Y todos gritamos amén. Y damos el aplauso al Rey soberano, al que vino, al que está viniendo, al que pronto vuelve por nosotros. Te alabamos, Jesús. Queremos, Señor, lo fresco de tu amor, el refrigerio de tu gloria. Venga a nosotros, venga de ti a nuestra humanidad tu gloria, Dios, y nos bastará, Rey. A su nombre. Hermanos, tomen asiento.
Y capaz que la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué estamos tomando del mismo apóstol, de la misma persona, del mismo hombre, dos instancias diferentes? Es que en realidad yo creo que Dios quiere eso en nosotros, que tengamos dos instancias bien diferenciadas, bien diferentes entre sí. Un principio, por un lado, un comienzo y luego una etapa hacia la madurez. Una etapa más madura de una misma persona. Es lo que estamos de alguna manera descubriendo. Estamos mirándonos un poco, descubriéndonos nosotros mismos en esta narración de vida, la línea del tiempo, del crecimiento espiritual hacia la madurez de un mismo hombre, el apóstol Juan. Y nosotros tenemos que ser como el apóstol Juan, tenemos que ser enamorados de Jesús, enamorados de Cristo. ¿Cuántos se declaran enamorados de Jesús? Dale el aplauso y decirle: Señor, te amo. Mi primero y mi principal amor eres tú, Señor. Sí, Jesús. Fuerte para Él le damos el aplauso y le declaramos nuestro amor inquebrantable, incondicional, estable, eterno amor, porque nos amó primero. Amén. Y eso está bueno porque nos identifica plenamente en el arranque entonces de quien estamos hablando, que es el apóstol Juan. Un apóstol, hermano, que si volvemos la mirada a lo que primero leíamos, que era el Evangelio entonces, capítulo 1, nos damos cuenta que en ese encabezado de esa narración, ¿no? Desde el versículo 1, como encabezado, vemos que ahí caracteriza ese momento algo, y es la palabra principio. Sí, y todos, hermanos, tuvimos un principio. Yo me acuerdo de mi principio, y vos también seguramente te acordás de tu principio. Para algunos su principio capaz que soy mismo, capaz que son estos mismos tiempos. El principio, me refiero en las cosas de Dios. Ese principio, hermano, que no queremos separarnos de él. Porque de alguna manera ese principio está hablando de algo que no debe tener fin, que es nuestro primer amor. El principio, sí, con Jesús, de Jesús con nosotros, se caracterizó por tener mucho amor, ¿sí? Y eso motivó, ¿sí?, nuestras vidas de una manera inicialmente muy ferviente, cosa que no tiene que perderse jamás. Decirle que tenés al lado: no pierdas tu principio, no pierdas tu primer amor. Porque hay gente que se pone como que viejita, como gastada, como que se arruga espiritualmente, se llena, sí, de años espiritualmente, y ya no son los de antes. Sí, pero estamos fervientemente enamorados de Jesús. Y ese principio, hermano, en muchas cosas las queremos permanecer, queremos que no se pierdan, pero entendamos que nosotros estamos llamados, sí, a un constante crecimiento y madurez espiritual. No nos podemos quedar en etapas iniciales nada más, si bien ellas son etapas que no tienen que ser jamás olvidadas, sí, y por momentos recordadas, como ahora. En ese principio, en esa primera etapa, recordamos, ¿no? Seguramente los que tenemos más años miramos con más tiempo para atrás, otros más en lo reciente, recordamos que es un momento inicial de conocimiento, de revelación, versículo 1, ¿no?, del verbo de Dios, de Jesús. Un comienzo maravilloso donde el Señor se nos daba a conocer y se nos abrían los ojos de par en par, así mirando, extasiados, sí, admirados por la belleza revelada ahora del verbo de Dios, de saber más de Jesús. ¿Te acordás de ese principio cuando de no conocer nada de Él, empezaste a deslumbrarlo, empezaste a conocerlo y empezó a haber entonces revelación de parte de Él hacia tu corazón, hacia tu persona, en cuanto a quién Él era, Jesús, a quién es Jesús también, y lo será por siempre. El verbo de Dios, Jesús mismo, alguien antes que no conocíamos, pero de repente el encandilamiento, podríamos decir, de la belleza, de la hermosura, de la luz resplandeciente, de irlo conociendo frontal e inicialmente a Jesús como base inicial justamente de esta carrera espiritual que tenemos que justamente fundamentarla a sí mismo, y es desde la persona de Jesús, porque Él es el fundamento de esta tan grande
salvación. Y dale el aplauso y decirle gracias porque te me revelaste un día, Jesús. Y hoy conozco al Verbo. Aleluya. Y en ese comienzo empezamos también a aprender a saber que el Verbo era con Dios, que Jesús era con Dios. Porque antes veníamos de instancias anteriores, religiosas, mal formadas o deformadas en cuanto al conocimiento de la Trinidad de Dios. Pero empezamos en ese conocimiento dado por Él, a nuestra persona, de quién es Él, saber que Él también es alguien que está con Dios, está con el Padre. Tanto esto es así que Jesús lo dijo, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Y Él dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Y fue una etapa inicial, sí, de saber no solamente que Jesús sí es con el Padre, sino que sigue diciendo, sino también podemos decir, Él es Dios. Porque si lo leemos, dice, y el Verbo dice, era Dios. Eso que se conjuga, que se hace uno, que es difícil de entenderlo y a la vez de explicarlo, saber desde etapa inicial por revelación de Él que Jesús es con el Padre, pero Jesús, hermano, es Dios mismo. Esto a mí me llena de muchísima alegría, ¿no? El saber que aún desde el mismo comienzo de la Escritura y la revelación de Él a nuestra persona, se nos revela eso, que Jesús es Dios. Eso es algo muy especialmente importante, y más en mi caso, me acuerdo cuando estaba yo en mis comienzos allí en Estados Unidos, no me había bautizado todavía, y Dios usó de alguna forma para desafiarme y meterme más en lo escritural. Dios usó por ahí cerca mío a unos testigos de Jehová que me señalaban, me pretendían señalar a Jesús como un ángel nada más. Pero hermanos, nosotros lo sabemos por lo escritural y lo sabemos por la revelación de Él a nuestra persona, que Jesús, ¿sí?, no es solamente el Hijo de Dios. No sé bien cómo funciona esto, pero Jesús es Dios mismo, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. El misterio y la revelación de la Trinidad de Dios. Hermano, en ese comienzo, en esa primera etapa inicial, un poco inmadura, un poco así infantil de comienzo nada más, pero de mucha revelación y conocimiento pleno y primero, también supimos y sabemos, versículo 2, que Jesús es desde siempre, es desde el principio, porque mucha gente pensó que Jesús ahí nada más nació en el huerto, ahí en Belén, quiero decir, en el pesebre, y como que Él arrancó ahí, como que hubiera comenzado ahí, a él, su vida ahí, pero Él en realidad es desde el principio. Es decir, Él es eterno, Él es desde siempre, Él es desde el siglo y hasta el siglo, de la eternidad y hasta la eternidad. Y además sabemos, como sigue diciendo acá, y supimos de arranque en esa etapa inicial, y si no sabelo hoy mismo también, que Jesús es el Creador también. Todas las cosas, hablando del verbo, hablando de Cristo, todas las cosas, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuánto dicen? Mi Jesús es Creador. Pero no solamente fue el Creador del universo, puso las bases y los fundamentos, sí, a toda la creación y a la misma tierra, sino que además Él sigue siendo Creador. Y cuando todo era desarmonía, cuando todo era caos al principio, si no lo sabes, léelo ahí en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Sabes que Él como Creador creó la paz y la armonía donde no la había. Y Él sigue siendo Creador de paz, de armonía, de salud, de victoria, de salvación y de vida eterna. Le damos el aplauso, aleluya, al Creador, que es Cristo. Todas las cosas por ti, Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que fue hecho, todo fue hecho por Él. Dice otra cosa, ¿no?, que vino a nosotros en esa etapa inicial, el saber que Él, versículo 4, ¿no?, que Él es la vida. Se nos vino
algo sobre nosotros que realmente podemos, mejor que eso no podemos definirlo, se nos vino a través de algo sobre nosotros que se llama vida, porque estábamos muertos en vida, ¿sí o no? Yo estaba apenas con 16 años en ese tiempo y me acuerdo cómo simpatizaba con la muerte. Sí, porque somos un pueblo, una nación muy oscura, muy gris, de pensamientos devastadores, suicidas muchas veces. Pero cuando vino Jesús, vino la vida, se prendió la luz. Sí, vino algo realmente maravilloso, algo que nos estaba notificando, nos estaba mostrando y nos estaba dando una notificación de algo que no conocíamos, que es la vida bien diferente a la vida que se puede conocer, ¿sí?, en este mundo. Porque la vida que está en Jesús, de la cual se nos habla en este momento, es una vida totalmente diferente. Es una vida que pasamos a conocer de comienzo, de inicio, hasta el fin, que va a ser nunca, porque va a ser por la eternidad que vamos a tener su vida. Una vida maravillosa que va ingresando poco a poco y de menos a más en nuestras vidas. Él se nos reveló como, versículo 4, como la vida, y se reveló como la luz. Como que se nos prendió la luz. Como que empezamos a ver, como que empezamos a comprender, empezamos a entender, empezamos de alguna forma a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Vino esa luz a nosotros, esa iniciación, ese comienzo de descubrimiento, ¿no? Porque al principio, antes de conocer a Cristo, todo nos era igual, no discerníamos ni entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. No nos damos cuenta de las cosas que estaban bien, las que estaban mal, simplemente seguíamos nuestros instintos y la corriente general y generalizada del resto del mundo, y éramos por eso esclavos como los demás. Pero cuando vino Cristo, vino la luz. Y dice que esa luz de Dios en nosotros, dice, versículo 5, resplandeció en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, hubo un avance de luz, hubo un comenzar de cosas de Dios que empezaron a ocupar lugar en nosotros, y eso hizo que empezara a haber un retroceder de lo malo, de las tinieblas, la luz prevaleciendo sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa luz verdadera, hermano, sí, como dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, sucedió que nos estaba alumbrando particularmente a nosotros. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas lindas? ¿Cuántas cosas que sucedieron mayormente en nosotros, los que llevamos más tiempo, y miramos aquello como una experiencia de antes, de aquel entonces, una experiencia que no deja de ser tal, pero uno como que de alguna forma recuerda esa etapa inicial de descubrimientos de estas cosas, donde uno se sintió especialmente amado, y como que esa luz que alumbra a los hombres nos alumbró a nosotros, alumbró nuestra humanidad, como que Dios miró en nosotros, como que el Señor tuvo en cuenta nuestras vidas. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, sí, dice, venía a este mundo. Y ese mundo nuestro, el primero, el inicial, nosotros mismos y nuestra relación con el mundo, empezó, sí, a recibir los rayos de esa luz. Y nuestro mundo, por no decir aún mejor, nuestra relación con el mundo empezó a cambiar. Porque la luz de Dios, que resplandece en las tinieblas, que alumbra a todo hombre, también dice, venía a este mundo. Y nuestra vida empezó a caminar diferente en este mundo. Nuestra vida empezó a marcar un paso diferente, un rumbo distinto al que antes íbamos, no siguiendo el pelotón de los demás, sino abriéndonos nuestro propio camino, siguiendo más bien que a los demás las pisadas de Cristo. Y hermano, todo esto
vino a nosotros a partir de ese momento inolvidable, ¿no? Que lo podemos resumir en el versículo 12, cuando nosotros, todos y cada uno, nos sucedió esto, ¿no? Que recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Te acordás de ese momento? Yo no me lo puedo olvidar. Yo me acuerdo así con tanta transparencia de ese momento. Tenía, como ya te dije, 16 años. Han pasado tantos años. Lo tengo tan a las claras. Me acuerdo cuando ese acto de fe vino a mí, de poder hacer eso inexplicable para el incrédulo, pero tan razonable para el creyente, de abrir las puertas del corazón y recibir a Jesús en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando eso pasó y ese ser maravilloso, invisible, todavía en mis ojos, sentí como que pasó a entrar dentro de mi ser. Fue literalmente recibir a Jesús. Y de tal manera lo ocupó todo, y no solamente lo interno, interior de uno mismo, sino la habitación donde yo estaba. Sentí tal maravillosa presencia que en esa noche, en esa madrugada de luces ya apagadas, y yo orando en la cama, vuelto a la pared, recibiendo a Jesús en mi corazón, ahí en la unipersonal de hacerlo así, yo en mi caso, y de esa manera, me tuve que dar vuelta a ver quién había entrado en esa habitación. Por supuesto que no había nadie, porque era la presencia espiritual del Dios de los cielos, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya, venía y resplandecía en mis tinieblas. ¡Qué lindo momento! ¡Qué inicial glorioso momento! Recibimos a Cristo. A todos nos pasó eso. Preguntale que tenés, a vos te pasó también, ¿no? Bueno, decirle, pero no te lo olvides. No te olvides de ese momento inicial. Porque como un inicio de historia del apóstol, ¿no? Casi que podemos decir que es una narración un poco de todo esto, porque él hablaba de sí mismo, de su propia experiencia, como nosotros no tocamos de oído, sino que hablamos de nuestra propia experiencia también, por supuesto, a la luz de la palabra. Y sabemos que desde ese momento que uno recibió a Cristo, algo de Él pasó a estar dentro de nosotros. Estos están siendo días de mucho Dios nos está hablando a través del apóstol San Juan, y venimos de una semana anterior y de esta última también, donde se estuvieron tocando pasajes de la epístola de San Juan, donde entre otras cosas se nos decía algo singular y sorprendente, y es que por causa de la simiente de Dios plantada, la semilla, la simiente de Dios plantada dentro de nosotros, y bueno, siendo el hecho que somos una persona entonces renacida y afectada por la naturaleza de Dios, dice que la simiente de Dios, al verdadero Hijo de Dios como vos y yo, la simiente de Dios no te deja practicar el pecado, porque se revela eso de Dios dentro de vos y no te deja seguir mucho más adelante con el desvío. Porque pasás a ser propiedad de Dios. Decirle que tenés al lado, ya no sos tuyo. ¿Sabés que del momento, y volvemos la mirada al Evangelio acá donde estábamos, del momento que uno recibió a Jesús en el corazón, cosas sucedieron de la potestad de Dios en nuestras vidas? Fuimos hechos hijos de Dios. Hablamos del Creador, Jesús el Verbo, el Creador de todas las cosas. Ahora nos hace, Él es el que nos ha creado, de ese momento nos hizo, fuimos hechos hijos de Dios. Vino una suerte transformadora, ¿sí? Un renacimiento, y a partir del momento que alguien reciba de corazón a Cristo en su corazón y se arrepienta de todos sus pecados, el tal ya no es el que era antes, un engendrado según voluntad de carne o sangre, sino que pasa a ser alguien que ha sido engendrado, versículo 13, según Dios. Porque los que recibimos a Jesús, dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a partir de ese momento, pasás a ser literalmente
y por una nueva creación pasás a ser simiente de Dios, pasás a ser un hijo de Dios, que más allá de la voluntad natal, ¿sí?, de tus padres, de tenerte, ¿sí?, de esa concepción o involuntaria concepción, más allá de eso siempre estuvo el plan de Dios de antemano, pero el momento que recibís al Señor Jesús pasás a ser transformado en una nueva persona, sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Mira qué lindo, dale el aplauso. ¡Qué maravilla! Tanta información no cabe en nuestro pecho. ¡Qué glorioso! ¡Qué milagroso! Y podemos ir ya, nos pegamos el viaje. Ahora la primera epístola de San Juan. El mismo hombre, la misma persona, pero pasos más adelante. Podríamos decirlo de esa forma. Porque, hermano, lo nuestro no debe ser solamente lo inicial. Aquello glorioso, inolvidable, no te lo olvides. Pero tiene que darse lugar, ¿sí?, a lo nuevo y más alto y más maduro. De alguna forma, si tomamos así todo esto, en la primera epístola de San Juan, entonces ahora, capítulo 1, vemos al apóstol tomando referencia un poco de toda esa etapa inicial, del principio, pues se vuelve a hablar del principio, versículo 1. Se habla de ese primer conocimiento, que es un poco también de oídas, ¿no? Porque la información vale en todo esto, por eso es que nos congregamos también. Por eso es que recibimos a través de los mensajes grabados, a través de la radio, a través del canal, a través del Facebook. Todo eso es tema, ¿sí?, de Dios para nosotros, que abunda en información testimonial, que de alguna forma inspira la fe y nos mete cada vez más en el caudal de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al principio es mucho de eso, ¿no? Información de cosas oídas, empezar a ver, dice, lo que hemos visto, eso que se decía mucho recién cuando estábamos en lo primero de todo esto, en la primera etapa, el Evangelio, entonces, de un comienzo, de un empezar a ver, como por primera vez, al Señor y las cosas de Dios, ¿no? Como dice él, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque esto no es cuestión de ojos prestados. Yo te puedo armar el cuadro de acá, de marcarlo en la máxima cantidad de espectro de colores posible para hacer lo más enfático posible en cuanto a que te pueda ayudar a conocer más y mejor a Dios y su voluntad. Pero lo tenés que ver a Él con tus propios ojos. Tus ojos tienen que llegar a tener conocimiento pleno del Rey de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.